Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el origen oculto del Dios Yahvé. Y antes de ir al punto principal de esta noche, vamos a simplemente, para la gente novecita, hacer un repaso de 5 minutos de algo importante que debemos entender sobre esto, de que de acuerdo con la misma narrativa bíblica de varias partes, aquí tenemos el Éxodo 19 y todo ello, pero por varios relatos bíblicos entendemos que el origen del Dios Yahvé se encuentra siempre referenciado fuera de el territorio israelita. Es decir, que nosotros podemos ver relatos como la teofanía del monte Sinaí, donde conserva el recuerdo del hecho de que Yahvé no siempre había sido el Dios de Israel. Tenemos también el famoso pasaje de la zarza ardiendo de Éxodo capítulo 3, donde se le aparece a Moisés y se le aparece precisamente en la región de Madián, en la tierra de Madián. Posteriormente, en el capítulo 18 del mismo libro de Éxodo, vemos al suegro de Moisés acercándose y ofreciendo sacrificios al Dios Yahvé, siendo él sacerdote de Madián, pero sin ningún problema, sin ningún reparo, sin ninguna complicación ni desconocimiento. Jetro, suegro de Moisés, ofrece sacrificios al Dios Yahvé, que él había sido obviamente sacerdote de Madián. Entonces tenemos bastantes evidencias de que este Dios nacional, que hoy por supuesto es en el cristianismo conocido como Jehová, y en algunas partes como Yahvé o Yahweh, en el judaísmo lo tenemos por supuesto con un nombre inefable, innombrable, es decir, se le dice Yud-Hei Bat-Hei o Hashem, Adonai, etcétera, porque es simplemente imposible mencionar el nombre sagrado de este Dios. Con todo eso, el mismo rastro bíblico nos enseña que este Dios no fue el primer Dios de Israel. No fue el Dios principal de Israel en un tiempo ya estando ahí, y por último se convierte en la mezcla de varias divinidades que dan como lugar al monoteísmo bíblico, que ya es otro tema, y que con ello se exporta al mundo como el Dios universal, el Dios de todas las naciones, cuando al principio, en el comienzo de todas las cosas, había sido un Dios simplemente de tribus, un Dios nómada, un Dios que no tenía nada que ver con todo aquello que se le dio ya al final de su historia. Uno de los tantos rastros que tenemos en todo esto es entender que el nombre de Israel contiene el elemento teofórico El, que como sabemos, y se ha tocado en este canal de Investigando la Historia por muchos profesores de muchas formas, que el dios El era el dios principal de los cananeos. Israel, como sabemos, nace dentro de la tierra de Canaán, conocida así bíblicamente, históricamente abarca otros territorios y tiene otros nombres, pero bíblicamente se le dice la tierra de Canaán. Bueno, en esa tierra de Canaán, el dios principal es el dios El, de donde el mismo pueblo, Israel, toma nombre. Ahí nos damos cuenta que esto ya es algo totalmente diferente a lo que habíamos aprendido hasta ahora. Además de que ningún territorio dentro del reino del norte ni dentro del reino del sur conllevan el nombre teofórico Yahvé. Ni Yahvé, ni Yahú, ni Yah, ni ningún otro tipo de derivación del nombre sagrado Yahvé, sino que todos los territorios contienen otro tipo de elementos teofóricos, como es Betuel, Penuel, etcétera, etcétera. Hay varios nombres, pero ninguno contiene el elemento teofórico del Dios Yah. Esto nos da otra pista que este Dios no siempre fue o no fue desde el principio el Dios principal del pueblo de Israel o de la nación de Judá. Ahora bien, vemos un ejemplo bíblico, repito, esto solamente es un repaso para entrar a lo que realmente hoy venimos a ver, pero Jacob, dentro del relato de Génesis, erige un altar a quien, no a Yahvé, sino al Dios El. Y dice así Génesis 33:20, y esto está hasta en las versiones en español, y dice, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Génesis 33:20. Por ninguna parte aparece, por supuesto, el nombre Yahvé, sino todo lo contrario, aparece el nombre directamente El en hebreo, El, y después Elohé, que lo han traducido como Dios, Israel. El Elohé de Israel, que podemos traducirlo como El, que es un nombre propio, El Dios de Israel. Es decir, aquí no estamos viendo por ninguna parte al Dios Yahvé. También podemos entender que Jacob después tiene otra visión en Génesis 38 y también edifica un altar en Betel, que significa casa del Dios El.
por ninguna parte volvemos a ver al Dios Yahvé. En ninguna parte está apareciendo, los santuarios no tienen su nombre ni nada semejante. Yo sé que en el pensamiento de muchos lo que aparecerá será que en Génesis aparece el nombre Yahvé unido a él o a Elohim, que muchos piensan que es el mismo Dios, es decir, que simplemente es una forma de invocar al Dios Yahvé, decirle él, decirle Elohim o de alguna forma semejante. Sin embargo, nosotros entendemos que esto no es así, que se trata realmente de dos divinidades que en otra parte de la historia israelita es como fueron fusionados para dar lugar a todos esos pasajes y versos que vemos tanto en la ley de Moisés como en otras partes de la Biblia. Ahora bien, ya después de entender esto, yo sé que lo estoy llevando muy rápido, pero no quise abarcar más tiempo en este punto debido a que ya esto se ha estudiado mucho y tal vez si hay alguien que todavía no ha estudiado de lleno estos temas, puede buscarlos y va a entender ya demasiado sobre el origen del Dios él y todo eso. Por eso no me quise detener acá, sino quise avanzar un poquito, repito, a un punto que se ha tratado muy poco sobre los orígenes del Dios Yahvé. Ahora bien, hay dentro de la Biblia hebrea hay 4 pasajes fundamentales, no son los únicos, pero son estos pasajes fundamentales sobre la región geográfica donde el Dios Yahvé aparece como viviendo en su habitación y como, por supuesto, parte de su territorio sagrado. Y en ninguno de esos territorios se nombra Israel. Tenemos, por ejemplo, a Deuteronomio 33:2, donde dice, ha venido Yahvé del Sinaí, esto es importante, para ellos desde Seir, que es la región de Edom, se ha levantado, ha brillado desde el monte Parán, en unos minutos veremos mapas para que ubiques estas zonas del mundo, con él las miriadas de Kadesh, ley de fuego a su diestra para ellos. Deuteronomio 33:2. Jueces 5:4, en el canto de Débora, uno de los pasajes que son clasificados como los más antiguos de la Biblia hebrea, dice lo siguiente, cuando saliste de Seir, que otra vez es la región de Edom, de Saúl, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron. Este pasaje, al igual que otros, nos está dando una referencia muy, pero muy exacta de la habitación originaria del Dios Yahvé. En Salmo 68, 7 y 8 dice, derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, reanimaste a tu heredad extenuada, los carros de Dios son miles de millares, el Señor ha venido del Sinaí al santuario. Otra vez menciona esta parte, esta región geográfica fuera de Israel. Y el último, Habacuc 3:3 dice, viene Dios de Temán. Este pasaje es importantísimo, este nombre, recuérdenlo porque es muy importante. Viene Dios de Temán, el santo del monte Param, su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Entonces, en este tipo de pasajes también tenemos uno muy clave en Isaías, pero bueno, a fin de cuentas habla de lo mismo. En este tipo de pasajes estamos viendo claramente unas referencias bíblicas de una habitación del Dios Yahvé fuera de Israel. También nos hablan de una región específica que es la zona del Sinaí, que es al sur de Israel, conocido como el sur del Levante, con un nombre más específico, y nos está diciendo que ahí está una habitación de Yahvé de la cual él se levantaba para ir a acudir a sus teofanías y otro tipo de cosas. Estos son pues pasajes bíblicos que todos hemos conocido en algún momento. El último que vimos decía que Yahvé se había levantado de Temán, dice, viene Dios de Temán, Habacuc 3:3, el santo del monte Parán. Temán es muy importante porque hay un registro extrabíblico sobre esta ciudad y sobre Yahvé, esta región del sur. Y en un sitio conocido como Kuntilet Arrut, en la península del Sinaí, precisamente, se halló esta frase en cierta vasija que data del siglo IX, es decir, 800 años antes de Cristo, que contiene la siguiente frase: a Yahvé de Temán y a su Aserá, todo lo que pida al hombre se le dará generosamente, y sin cita Yahvé le concederá sus deseos o su deseo según ciertas interpretaciones. Entonces, en esta vasija, que es un rastro arqueológico, ya fuera de la Biblia, otra vez estamos viendo la habitación de Yahvé o referenciado un santuario de Yahvé fuera de la tierra israelita, en Temán, que la Biblia registra, como ya también vimos hace un momento. Aquí vemos en pantalla un mapa, ahora les voy a poner otro, pero aquí vemos claramente un mapa
donde aparece la región de Madián, donde se le aparece por primera vez Yahvé a Moisés y le dice ni más ni menos que esa es la región santa, la región sagrada. Quítate las sandalias, recuerdan esa frase, Éxodo capítulo 3, porque la tierra que estás es tierra sagrada. Pues ni más ni menos es esta tierra que está al sur de Israel, que es Madián. Hacia arriba tenemos a Edom, que también está siendo mencionada continuamente en los pasajes que nombran a Yahvé fuera de la región israelita, y ya más hacia hacia arriba vemos pues ya el territorio israelita con Jericó, etcétera, etcétera, y todas esas zonas que la Biblia también menciona. Pero esta es parte de lo que podemos ver como pues esta región donde continuamente se está mencionando al Dios Yahvé. Pero ahora vamos a entrar a lo que realmente nos trae acá, el origen oculto del Dios Yahvé y Yahvé antes de la fusión con otros dioses. Es decir, nosotros hemos aprendido en muchos temas, ya vimos que Yahvé se mezcla con más dioses, que Yahvé se mezcló después ya estando en el territorio israelita con Baal, con el dios El, con la diosa Asherá, inclusive la diosa Anat, el dios Mot de la muerte, el dios Yam del mar, etcétera, etcétera. Yahvé es una mezcla impresionante de dioses en sí mismo, o no, por supuesto, no Yahvé, sino los sacerdotes que hacen esta mezcla para formar una religiosidad alrededor del Dios Yahvé y eliminar la adoración a los dioses cananeos. Ahora es bien importante entender que esta fusión tiene una primera parte antes del exilio babilónico y una segunda parte después del exilio babilónico, donde Yahvé también tiene fusión con el dios persa Ahura Mazda, que eso, repito, también es otra temática, pero a fin de cuentas nosotros conocemos este tipo de historias, ¿no? De la fusión de Yahvé y ese tipo ya de casos. Sin embargo, hoy vamos a aprender algo bien interesante y bien importante sobre los orígenes del Dios Yahvé. Como decíamos, antes de que Yahvé fuera el nombre innombrable en el judaísmo, el Dios todopoderoso en el cristianismo, el Dios universal, etcétera, 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 el Padre de Jesús y así sucesivamente, antes de todo eso, los orígenes del Dios Yahvé son muy interesantes porque son muy antiguos. Son tan antiguos, inclusive antes de del mismo establecimiento de Israel en la tierra de Canaán, y estamos hablando del año 1230 antes de Cristo, en el comienzo de la Edad de Hierro, conocida como Edad de Hierro, 1230 antes de Cristo. Entonces podemos entender que esta adoración al mismo Dios Yahvé puede ser más antigua que inclusive el mismo pueblo como tal israelita. Ahora bien, para poder comprender esto, es importante entender un poquito de la historia de este tiempo. A la medida de que las épocas que rigieron la humanidad fueron cambiando, también fue cambiando su relación del hombre con sus divinidades. Hubo un tiempo muy largo conocido como la Edad de Piedra. En su última faceta, en sus últimos milenios de la Edad de Piedra, se conoce como el Neolítico, antes Mesolítico y Neolítico, que abarca del 10.000 al 3.500 antes de Cristo. Esta época es la última Edad de Piedra. En esta época es donde se encuentran las esculturas de la diosa madre en varias partes del Medio Oriente y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el hombre, al establecerse cada vez más con la agricultura y todo ello, pasa a otra etapa, que es la etapa de los metales. Año 4000, no hay una fecha exacta entre los estudiosos, 4000, 3500, comienza, antes de Cristo, comienza la época de los metales. Y con esta época de los metales comienza también otro tipo de relación del hombre con sus divinidades. Hemos aprendido, y esto lo enseñan hasta en la primaria y demás, que estas épocas se llaman así debido a que el hombre usa ciertos artefactos para la vida cotidiana, para las armas y todo ese tipo de cosas. Es decir, empieza a usar los metales para la vida cotidiana, inclusive para ser dioses. Entonces, por eso se conoce ya como el comienzo de la época de los metales, comenzando con la época del cobre. Ahora bien, en esta época es donde el hombre, repito, empieza a relacionarse diferente ahora con sus divinidades y viene un cambio de pensamiento en el ser humano. Es lo mismo cuando el hombre se establece en la tierra con la agricultura. Antes de la agricultura, el hombre era cazador por excelencia, se dedicaba a la caza y a la recolección de frutos. Y debido a este tipo de actividades, el hombre también tenía una religiosidad distinta. Me refiero a que, por ejemplo, el hombre tenía sobre todo en alta estima ciertos animales y a los líderes se les ligaba con ciertos animales, como el líder lobo, el líder león, aquí en México el jaguar, etcétera. Es decir, los animales tenían una sacralidad muy importante.
Los animales eran importantes porque su mundo era ese, la caza, la recolección. Por eso en las pinturas rupestres vemos la caza. En esas cuevas antiguas lo que pintaba el hombre que era la cacería, porque eso era lo que estaba en su día a día, representaba la sobrevivencia de la humanidad y, en fin, infinidad de cosas. Cuando el hombre se establece ya y deja un poquito la caza y se establece en la agricultura, año 9000 antes de Cristo, empieza a establecer con la agricultura, el hombre entonces empieza a desarrollar otro tipo de religiosidad, ya no basada en los animales sagrados ni nada de eso, ahora basada en los ciclos de la agricultura, en los ciclos de siembra y los ciclos de cosecha. Y es entonces cuando se empiezan a desarrollar en todas partes del mundo, empezando en Mesopotamia, los mitos o la mitología sobre los dioses y sus ciclos en la agricultura. Y tenemos ya muchos ejemplos que se han visto sin duda en este canal con Baal, con Tamuz, con Osiris en Egipto. Y así en cada región del mundo tenemos a los dioses de la fertilidad, diosas de la fertilidad con esa mitología de la siembra y la cosecha que pues todos ya hemos escuchado en algún momento. Pero ahora vemos la época de los metales. La época de los metales es muy interesante porque también su relación del hombre con los dioses empiezan a cambiar. Para nosotros que estamos miles de años después de ese tiempo, estamos 5000 años después de la época que comenzaron los metales a influir en la humanidad, nosotros podemos ver a los metales como cualquier cosa. Nosotros vemos a los herreros o a la gente que se dedica artesanalmente a construir sobre los metales o con los metales, los vemos como simplemente artesanos y se acabó. Pero en la antigüedad, estos hombres no eran cualquier persona. Los artesanos, los herreros, eran vistos de una forma muy distinta, porque para ellos era una forma de controlar la divinidad. Un artesano, un herrero, controlaba la divinidad a este punto que un artesano en este tiempo, estamos hablando de hace miles de años, era visto a la par de un mago o de un chamán o de alguien que practicaba la brujería. Un herrero, alguien que hoy en día forja un metal de cualquier tipo, que es una persona normal, por supuesto, en la antigüedad era visto como un chamán, como alguien que transformaba la materia para convertirla en un dios. Recordemos que para ellos una escultura, este es un vaso obviamente, pero una escultura para ellos no era una escultura, era Dios mismo, era Dios mismo. Por ende, alguien que le daba forje a ese Dios, por supuesto, no podía ser cualquier persona. No podía ser una persona común, era alguien de suma importancia y con una cercanía a la divinidad muy alta. ¿Por qué digo todo esto? Porque los orígenes del Dios Yahvé son sin duda un Dios de los metales. Estamos hablando antes, inclusive antes del mismo establecimiento de Israel en la tierra de Canaán. El último periodo de la Edad de Piedra, como vimos, inicia con la aparición de la agricultura entre el año 9000 a 4000 antes de Cristo y culmina con la aparición del cobre, dando inicio así a la Edad de los metales. Fue preciso que se descubriera la fusión de los minerales para inaugurar una nueva etapa en la historia de la humanidad. A la mitología de piedra le sucedió, como ya vimos, la mitología de los metales. En muchas mitologías aparece la figura del herrero divino, encargado de forjar las armas de los dioses, asegurándoles con su trabajo la victoria sobre los dragones y los seres monstruosos. En el mito cananeo Koshar-Huajasis, forja para Baal los dos garrotes con el que el dios abatirá al dios del mar Yam, señor de los mares y de las aguas subterráneas. En Mesopotamia, el dios de los herreros Enki estaba entre las deidades esenciales, identificadas como el creador del hombre, el maestro de sabiduría e incluso el protector de la humanidad contra las demás deidades. Es decir, que los herreros no son cualquier persona hasta el punto de que se desarrollan dioses herreros, dioses que se dedicaban a la herrería. En Sumeria, por ejemplo, la palabra ámbar es el más antiguo vocablo usado para designar al hierro y se escribe como con los signos cielo y fuego y se traduce generalmente por metal celeste o metal estrella. Entre los hititas, un escrito del siglo XVI, 1500 años antes de Cristo, precisa que los reyes hititas utilizaban el fuego negro del cielo, es decir, que los metales exclusivos se usaron como elementos rituales. Quiero decir que el hombre empezó a mirar los metales como algo divino, como un regalo de los dioses. Para entender la Biblia, para entender todo esto, necesitamos trasladarnos al pensamiento de esos hombres antiguos. Y los metales para ellos, ahora por acá no tengo nada acerca de metal, pero para nosotros es cualquier cosa, tiene cierto valor económico y se acabó.
pero para el hombre antiguo es un regalo de los dioses. Al punto de que veremos esto, escuchen que es sumamente interesante. Los metales se formaban en el seno de la tierra. Así veía el hombre antiguo esto. Por lo tanto, las cavernas y las minas son asimiladas a la matriz de la tierra madre, de una diosa. Los minerales extraídos de las minas venían a ser de cierto modo embriones, como bebés todavía en gestación. Y sacarlos de esas minas suponía introducirse en una zona sagrada que se suponía inviolable y se entraba en contacto con una divinidad. Por eso todas las mitologías de las minas y de las montañas, de las hadas, de los genios, de los elfos, de fantasmas y espíritus innumerables, son otras tantas epifanías de la presencia sagrada a la que ha de enfrentarse cada persona que intente entrar a los centros de la tierra a extraer el oro de los dioses. Cargados de esa sacralidad tenebrosa, los minerales son llevados al horno. Comienza entonces la operación más difícil y arriesgada. El artesano ocupa el puesto de la tierra madre ahora para acelerar el crecimiento de ese embrión, que es el metal. El horno viene a ser en cierto sentido una nueva matriz artificial en el que el mineral acaba un proceso de gestación. En las sociedades arcaicas, el fundidor y el herrero son considerados dueños del fuego, a la par de los chamanes, los curanderos y los magos. Es decir, que este tipo de actividad era todo un ritual, todo una mitología que rodeaba a la extracción y fabricación de metales. Y como todo esto tenía una sacralidad muy importante, entonces podemos entender que Yahvé pudo haber sido el misterioso Dios fundidor del Levante del Sur, cuya identidad permaneció oculta hasta el surgimiento de Israel. Una de las hipótesis que se tienen de que por qué Yahvé llegó a la tierra israelita es porque tribus nómadas que venían de esta región del sur que les enseñé en el mapa, llegaron a la tierra de Canaán y se establecieron, entre otros grupos, para formar después lo que se conoce como Reino del Norte y Reino del Sur de Israel. Pero también otra hipótesis más reciente es que realmente estos hombres que llevaron a Yahvé a esta región del mundo, esta creencia Yahvé, eran realmente comerciantes de metales, comercializaban los metales que precisamente extraían en las minas de cobre de la región del Sinaí, que ahorita veremos en un mapa. Todo lo que te voy a decir esta tarde lo puedes comprobar desde la comodidad de tu casa con Google, tan fácil como eso. Aquí no vamos a inventar datos ni nada de eso y por eso te digo, vas a caerte de la silla. Lo que vamos a escuchar hoy, te lo juro que no lo has escuchado antes. Ahora bien, los dioses metalúrgicos generalmente eran abordados como deidades menores, dioses artesanos que creaban herramientas y artefactos para los principales. En la mitología de los metales, de los dioses herreros, se creía que inclusive en la actualidad hay pues películas y todo ese tipo de cosas sobre estos dioses, donde supuestamente un mago o un dios hace una espada, ¿no? Pero la hace él, no un herrero normal. Y esa espada tiene el poder de vencer sobrenaturalmente. Yo sé que en algún momento has visto o caricaturas o películas al respecto, donde el dios que hace este metal, esta corona, este anillo, esta espada o esta arma, o esta armadura sagrada, ¿no? De metal, tiene poderes sobrenaturales y tiene ese poder de controlar lo que le rodea. Así se creía que funcionaban los herreros y así se creía que funcionaban los metales para ellos y por supuesto esto es lleno de religiosidad y sacralidad. Yahvé mismo en la Biblia hebrea se describe como un herrero o un dios de los herreros. Esto te va a tirar de la silla hoy. Yahvé en la Biblia, no en mi cabeza loca ni en un libro que me encontré por ahí tirado, sino en la Biblia dice que Yahvé es el dios de los herreros o se describe el mismo como un herrero y no una vez, sino muchas veces. Isaías 54:16 dice, he aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Isaías 54:16, en cualquier versión del mundo que tú quieras leer, encuentras este pasaje. Entonces decimos, cuando nosotros vemos este pasaje, decimos, bueno, pues es normal, pues Yahvé formó a todos los artesanos, formó a todo mundo, así que pues este es un pasaje más. No, para el hombre antiguo, los artesanos, repito, eran sinónimos de magos, chamanes o controladores del fuego. Ahora bien, el herrero es el homo faber, que significa la capacidad humana para controlar el entorno a través de las herramientas, que es lo que les decía hace unos minutos, que el herrero es como un mago que a través de sus herramientas, sus armas que forja, anillos, coronas o lo que sea, controla el medio ambiente en su mitología.
por eso no puede ser cualquier persona. Este Dios de la metalurgia o de los herreros tiene siempre relación con la música, el canto y la poesía en las diferentes culturas. Música, canto y poesía estaban dentro de sus habilidades. A pesar de las dimensiones culturales y religiosas de la metalurgia, es decir, que la metalurgia fue muy importante para la religión primitiva, con todo esto son totalmente ignoradas en los escritos bíblicos y en los orígenes del Dios Yahvé. Es decir, la Biblia, por eso la gente, pues hoy le parece extraño este tema, la Biblia no lo nombra en ningún momento. Es decir, la Biblia nunca te habla de un Dios herrero, nunca te habla de que eso era realmente una religión, era un poder, simplemente los nombra como herreros, artesanos y demás. Sin embargo, cuando nosotros vemos con detalle los pasajes de la Biblia que hablan sobre estos temas, realmente la perspectiva cambia para siempre, que ahorita veremos algunos ejemplos de ello. Ahora bien, la élite religiosa de Yahvé muchas veces es descrita como metalúrgicos. En Zacarías 2, 3, 4, es decir, hombres que trabajaban en el metal. Zacarías 2, 3 y 4 dice, Yahvé me hizo ver me hizo ver después 4 herreros. ¿4 qué? 4 herreros. ¿Y qué hacen estos herreros? Verso 4, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él habló y dijo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá hasta que nadie osó levantar cabeza. Y estos han venido a espantarlos, a abatir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla. Es decir, la élite religiosa, los ayudantes de Yahvé, son descritos como herreros. Y esto no es para nada una casualidad. El origen sureño de Yahvé, que se resume en Deuteronomio 33, donde dice, Yahvé vino del Sinaí y resplandeció desde Seir, que es Edom, sobre nosotros, incluye las áreas mineras de cobre de una zona conocida como Ticná. Es decir, cuando la Biblia hace referencia a que Yahvé habita en el Sinaí y sobre todo en Edom o Seir, es porque está mencionando, entre tantas cosas, una región metalúrgica conocida como Tigná, que hace muy poco, repito, esto yo les pido no solamente que si quieren háganlo por favor y me síguenlo. Tigná ha tenido descubrimientos muy recientes arqueológicos donde se ha descubierto esto, que son zonas mineras que datan más o menos del año 1300 antes de Cristo, es decir, desde antes de la fundación de Israel, el comienzo de la época de hierro, es donde estos descubrimientos ya son sacados a la luz y que esta zona fungía como hornos o minas de cobre. Entonces, en la Biblia se menciona esta zona de donde pertenece una ciudad conocida como Tigná. Aquí vemos en este mapa a Tigná en donde está ubicada. Copper mining es mina de cobre y que está ubicada en esta región, ¿verdad? En la región del Sinaí. Y posteriormente subimos y ya llegamos a Israel, ¿no? Está Mahanaim, etcétera, etcétera. Pero Tigná está acá. Aquí tengo otro mapa donde se ve Tigná otra vez en la región de Amalek, después Madián y Edom arribita. En ese mapa se ve un poquito mejor. Pero tenemos a Tigná acá. Es una zona real. Es una zona real que existió en ese tiempo y que era una zona minera. Descubrimientos arqueológicos recientes lo han hecho ya saber. ¿Y por qué digo o por qué toco tanto énfasis en esta ciudad Tigná? Para muchos dirán, ¿y eso qué me importa? O sea, Tigná, ¿qué es Tigná? A mí háblame de otra cosa que yo conozca. Bueno, porque Tigná está en la Biblia y no te imaginas cómo está en la Biblia. Es impresionante esto. Tigná está en la Biblia, pero Tigná no está de cualquier forma en la Biblia. Tigná aparece como la esposa de Elifas, hijo de Saúl. En Génesis 36:12 dice, Tigná fue concubina de Elifas, hijo de Saúl, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Es decir que, entonces, Tigná aparece en la Biblia, aparece dentro de la familia de Saúl, según la Biblia, ¿y qué crees? Otros pasajes de la Biblia están diciendo que Saúl es la región de Yahvé. Y cuando, repito, vemos los mapas, pues aquí vemos cómo la Biblia te está referenciando esto de una u otra forma. La región de Amalek, ahí está en la Biblia, Tigná y la región de Edom. Es decir, está señalando zonas mineras. Tigná no es cualquier ciudad, era una zona muy importante minera de la antigüedad y por ende una región donde tenía un dios de la minería. Este es el punto principal. Hay una zona minera, por ende un dios de la minería, un dios metalurgia, ¿y quién más? Sino el mismo Dios Yahvé. Israel Nor,
En el 2017 concluyó que un clan de nómadas bajo la influencia cultural y religiosa de Edom se mudó a Canaán a principios de la Edad de Hierro e introdujo la adoración a Yahvé. Es decir, la hipótesis más fuerte que tenemos, por supuesto, sobre todo esto, es que, pues, Edom, la región metalúrgica de Edom y sobre todo Edom, son realmente la habitación primaria del Dios Yahvé. Pero eso es todavía una hipótesis, pero es prácticamente la más aceptada. Que ahí habitó en primer lugar el Dios Yahvé y posteriormente entra a la región de Canaán con Israel. Pero aquí viene algo más interesante, que hablamos de esto, de un Dios de la metalurgia, un Dios de los metales, del fuego y todo eso, que fue en primer lugar el Dios Yahvé. ¿En qué? Cuando nosotros recordamos también la historia de Éxodo, donde nos narra el pecado famoso del becerro de oro, si ustedes recuerdan ese pasaje, no lo puse acá para no abarcar más líneas porque tendremos más puntos, pero cuando nosotros vemos ese pasaje, ¿recuerdan quién hizo ese becerro de oro? Es decir, ¿quién lo fabricó? Para empezar, el pueblo le dice que lo haga. ¿Y quién lo acaba fabricando? ¿Recuerdan quién lo hizo? Aarón mismo. Aarón no era un herrero, pero Aarón hace ese becerro. Aarón lo forja con el oro de las personas y forja ese becerro. Es Aarón, el sumo sacerdote, está convirtiéndose en ¿qué? En un herrero y está construyendo un Dios. Esto no es casualidad. Esto nos está diciendo entre líneas la Biblia el origen de varias cosas y de cómo funcionaba la religiosidad antigua en esta zona del mundo exclusiva. No es así en muchas otras regiones, no estamos hablando que así funcionaba en todas partes del mundo. En esta región del Sinaí funcionaba así porque es una zona de minería. Entonces, por lo tanto, debemos entender que Aarón, también en el relato bíblico, es el que construye. ¿Por qué no dijo, a ver, quién sabe hacer un becerro de oro? ¿Quién es herrero? ¿Quién le sabe eso? No, sino que Aarón mismo toma esa habilidad y esa decisión porque los herreros son vistos como algo sagrado dentro de la religiosidad antigua. En Éxodo también, Bezalel, el metalúrgico artesano, construye el tabernáculo y se considera que lo hace porque está lleno del espíritu de Yahvé. Éxodo 35:30. Bezalel es un metalúrgico, un artesano que tiene el espíritu de Yahvé por el cual puede construir todas estas cosas. La mayoría de los antiguos israelitas eran agricultores y ganaderos. Por lo tanto, esperamos que su Dios patrón se identificara con las tormentas, las lluvias, que así era, porque era Baal, no era Yahvé. Es decir, su Dios era de otra cosa, el Dios de los israelitas no tenía nada que ver con la metalurgia, el Dios original. ¿Por qué? Pues porque ellos no tenían nada que ver con la metalurgia. Los israelitas históricamente, esto no es bíblico, pero históricamente no tienen nada que ver con la metalurgia. No son zonas de extracción de metales ni nada. Entonces su Dios es otro, su Dios es el de la lluvia, es el de las cosechas, es el del desierto. Ese es su Dios de ellos. Yahvé no es un Dios de ese tipo. Yahvé es un Dios de otro tipo. Entonces, nada que ver con la metalurgia. En el cercano oriente llegó a ser considerado como la patria más antigua de la metalurgia, o el antiguo cercano oriente, mejor dicho, llegó a ser considerado la patria más antigua de la metalurgia, de donde irradiaba este ímpetu, civilizador. Ahora bien, por ende, también el profeta Zacarías describe a Yahvé habitando entre montañas de bronce. Y esto está en la Biblia. El profeta Zacarías muestra al Dios Yahvé habitando entre montañas de bronce. Zacarías 6, verso 1, 4 y 5 dice: alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y los montes eran montes de bronce. Tomé la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? El ángel respondió y me dijo: son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Otra vez una habitación entre montes de metal, por llamarlo así. Imágenes volcánicas, que es otro punto de estos dioses, son descritas en la Biblia hebrea cuando tienen sus teofanías el dios Yahvé. Es decir, estos dioses de la metalurgia también eran dioses de los volcanes, debido a que la imagen natural más parecida a un horno que funde los metales es el de un volcán. ¿Ok? Entonces tiene relación. Y cuando se manifiesta Yahvé, también se le describe con erupciones volcánicas, con elementos del fuego. Salmo 97:5 dice: los montes se derriten como cera ante la presencia de Yahvé. Ceras, los montes se derriten, lava, ante la presencia del Señor de la tierra. Jueces 5:5 dice: los montes se licuaron delante de Yahvé
el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel. Otra vez, imágenes volcánicas, y no son las únicas. Aquí podríamos pasarnos toda la noche hablando de pasajes semejantes. Por eso, antes, nuestros antepasados convivían con estas furiendas montañas, considerando las deidades y creyendo que sus erupciones se asociaban con manifestaciones divinas. En la antigüedad, los volcanes se identifican típicamente con los dioses que patrocinaban la metalurgia. En la antigüedad era la única actividad humana que implicaba fundir piedras, así como la lava fluye de un volcán. Por eso esta era la imagen más aceptada sobre, pues, la religiosidad de la metalurgia. Hasta acá la charla entonces de esta tarde, estimados oyentes. Si quieren les doy bibliografía o antes preguntas. Yo daría la bibliografía porque Sí. hay... Sí. Sí, está bien, profesor. Sí, perdón. Aquí, a ver. La tenía incluida en esto, ¿no? Sí, sí está incluida. Perdón, ahora ya... Bueno, vale. Cambié la habilidad en persona. Aquí. Ahí está. Si quiere comente la... La bibliografía. Ok, Sí. bueno, tenemos esta bibliografía, estimados amigos, que es la Forja de Dios de Nissim Atzalak, en los orígenes de la Biblia, la Forja de Dios en los orígenes de la Biblia, Nissim Atzalak, un estudioso de la Universidad Ben Gurion de El Neguet, Israel, que, porque muchos dicen, son temas antisemitas. Bueno, un profesor de la Universidad Ben Gurion en Israel, pues no creo que sea antisemita, también porque él es judío, ¿no? Entonces no tiene nada de antisemita Nissim Atzalak, es judío académico. Bueno, en la Forja de Dios, los orígenes de la Biblia y estudios en la historia de las religiones, Clanford Howard, y también tenemos Esaú en Jerusalén, aunque se ve un poquito borroso, es Esaú en Jerusalén también de Nissim Atzalak, muy recomendado. Esaú en Jerusalén de Nissim Atzalak, Historia de las creencias, en la otra página vemos la historia de las creencias y las ideas religiosas, número 1, de la edad de piedra, los misterios de Eleusis, Yahvé y los dioses y diosas de Canaán, de John Day, y la invención de Dios, de Thomas Romer. Aquí tenemos un poco de bibliografía para que las personas puedan seguir investigando sobre estos temas muy interesantes y de los cambios de época que fueron impactantes en la religiosidad del ser humano a nivel mundial, incluyendo, por supuesto, la región del Sinaí y de la tierra de Canaán.